¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos ante aquellas situaciones que realmente causan precisamente desesperanza? Cuando las circunstancias nos golpean la mente, nos golpean la vida, y que pudiéramos nosotros justificar de una manera muy lógica el no querer seguir adelante, el querer frenar la carrera, y que a veces no lo decimos. Seguimos viniendo a la iglesia, seguimos trabajando, seguimos sirviendo, seguimos hablando de Jesús, pero a veces hay preguntas y hay dudas que están ahí golpeando dentro de nuestros corazones, o están golpeando dentro de las mentes de las personas con las que nos estamos relacionando, y nadie habla de esas preguntas que están ahí. Para tratar de avanzar en esta plática que hoy quiero tener con ustedes, hermanos, esperando que el Espíritu Santo pueda dar alguna respuesta, quisiera que abrieras tu Biblia, el libro de Job, capítulo 23. Dice así la palabra del Señor, Job 23, 1 al 5. Entonces Job respondió: aún hoy mi queja es rebelión, su mano es pesada, a pesar de mi gemido. ¿Quién me diera saber dónde encontrarlo para poder llegar hasta su trono? Expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos. Aprendería yo las palabras que él me respondiera y entendería lo que me dijera. El libro de Job, hermano, es un libro muy antiguo. Para muchos estudiosos, para muchos eruditos, consideran que la historia del libro de Job es la historia más antigua que se escribió. Es decir, el libro de Job y la historia de Job se escribió antes que Moisés comenzara a escribir el Génesis. Y la historia de Job está localizada en una época contemporánea a Abraham y a los patriarcas. Eso significa que, según los eruditos, consideran que mientras Abraham estaba saliendo de Ur de los Caldeos, Job estaba viviendo su gran drama en alguna otra región cercana a Abraham, aunque nunca se conocieron, por supuesto. No hay ninguna razón para pensar que Abraham y Job se llegaron a conocer. En un tiempo donde no estaba la ley escrita, en un tiempo donde todavía no se escribían los 10 mandamientos en piedra, y todas las leyes, ni todas las ceremonias, ni todas las fiestas, ni toda la liturgia. En un tiempo donde la fe en Dios era un acto supremo de confianza en aquel que había creado todas las cosas. Job, hermano, sabemos que Job creía en el mismo Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, porque la línea genealógica de Job va a desembocar también hacia Adán, hacia Set. Sin embargo, Dios caminó con Job, desarrolló en Job una fe en tiempos donde todavía no existía el pueblo de Israel, a través del cual dejó el pacto, los pactos y todos los fundamentos para que después pudiéramos entender el plan de redención cumplido en Cristo Jesús. El libro de Job, entonces, hermano, siendo el libro más antiguo, la historia más antigua escrita, nos deja mirar que los cuestionamientos que trae el libro de Job, no voy a hablarte del libro de Job, hermano, no es el tema hablar de todo el libro de Job, pero cuando vemos el libro de Job y todo lo que está pasando con él, en el libro de Job, nos damos cuenta que es una historia, a pesar de ser tan antigua, es una historia muy cercana. Eso es lo sorprendente de la Biblia. Eso es lo maravilloso de la Biblia. Que una historia tan lejana, estamos hablando de cerca de 4,000 años, más o menos, una historia tan lejana pueda ser al mismo tiempo tan cercana a cada uno de nosotros. Como tú sabes, hermano, el libro de Job es muy famoso porque nos narra la historia de un hombre que fue hecho pedazos en su vida, y no estoy exagerando, hermano, fue hecho pedazos
bajo un plan de Dios, bajo el permiso de Dios. La historia comienza con Satanás pidiéndole a Dios que le permita tocar a Job y demostrarle, un Satanás tratando de demostrarle a Dios que Job, por lo único que cree en Dios y por lo único que sigue a Dios, es porque lo tiene bien cuidado, lo tiene próspero, ¿verdad? Y Dios le dice, está bien, toca a Job. Y en un día, Job pierde sus riquezas, Job pierde su familia, Job pierde su medio de trabajo, su modus vivendus. Y en otro día pierde su salud y queda lleno de una especie de sarna, queda cubierto su cuerpo de una especie de enfermedad que le afectaba la piel, lleno de llagas. No era precisamente una lepra, aunque era algo similar, algún tipo de bacteria que cayó sobre de él y lo llenó de la punta de su cabeza a la punta de su dedo gordo de llagas que le causaban gran dolor, le causaban mucha comezón y le causaban, por supuesto, gran aflicción, y no había nada que lo calmara. Y en medio de todo eso, una mujer que al mirar que sus hijos han muerto, se deprime, se llena de angustia. ¿Cómo no, hermano? A veces juzgamos muy duramente a la mujer de Job, pero imagínate, hermano, que en un día sus hijos, todos sus hijos, mueren. Si esto es doloroso para un padre, imagínatelo para una mujer que en un solo día se les cae la casa encima a sus hijos mientras ellos estaban haciendo una gran pachanga, se les cae la casa encima y quedan sepultados y mueren todos. Imagínate a la mujer que en un día, después de ser una de las mujeres más prósperas de la región, llena de sembradíos, de terrenos, de tierras sembradas y de animales de ganado, se queda sin nada y se queda en la ruina. Y para acabarla se queda con un marido que no se puede valer por él mismo y no tiene ya ni fuerza para poder trabajar. No es para menos la gran depresión, la gran tristeza y la gran confusión en la que entró la mujer de Job para decirle a Job, mejor muérete. Pues que así le dijo, mejor muérete, Job, maldice a Dios y muérete. Algo interesante del libro de Job, hermano, es que él estaba sufriendo profundamente, despojado de todo, abandonado por todos, juzgado por todos, criticado por todos, pero en medio de todo eso, él no perdió la capacidad de preguntarse algunas cosas. Él no perdió la capacidad de analizar su vida y preguntarse algunas cosas. Las preguntas que Job se hizo son las preguntas que muchos de nosotros nos hacemos cuando nosotros o alguien de nuestros seres queridos cae en un hospital con una enfermedad terrible que a veces los doctores no entienden, o una enfermedad terminal que nos dicen no hay nada más por hacer. Son las mismas preguntas que muchos nos hemos hecho cuando nosotros o algún familiar cae a la cárcel, justa o injustamente, con un delito que sí cometió o una acusación falsa, que podría ser peor incluso para nosotros preguntar por qué está pasando esto. Preguntas que nosotros nos hacemos cuando nuestros hijos están pasando por crisis en su adolescencia o en su juventud, y nosotros nos preguntamos qué hice mal para que mi hijo o mi hija piense de esa manera. Las mismas preguntas que a veces nos hacemos cuando alguien muere. ¿Por qué? ¿Por qué muere la gente buena? A veces preguntamos algunos. ¿O por qué se murió mi padre o mi mamá cuando yo más lo necesitaba? ¿O por qué se divorciaron mis padres trayendo una sensación de muerte y de luto a mi casa? Todas esas preguntas que nos hacemos muchas veces en la oscuridad de nuestra recámara secreta de nuestro propio corazón, algunos las expresamos, otros sencillamente adentro de nosotros las llegamos a hacer.
O tenemos a alguien que viene y nos hace ese tipo de preguntas y a veces no sabemos exactamente cómo responder. Y voy a ir un poquito rápido, así que te voy a pedir que abras tus oídos y tu corazón para que el Espíritu Santo profundice dentro de ti en cada una de ellas, de acuerdo al plan que el Señor tenga para ti o alguien cercano a ti en cada una de estas preguntas. La primera de ellas que quiero hoy platicar está en Job 28. Dice así el versículo 12. Versículo 12. Pero la sabiduría, ¿dónde se hallará? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce el hombre su valor, ni se encuentra en la tierra de los vivientes. Solo eso. Por favor, hermano, si alguien por curiosidad quiere abundar en todo lo que más Job dice alrededor de estas preguntas, seguramente vas a obtener mucho más riqueza. Pero la primera pregunta que yo quisiera poner ahí en tu mente es esta. Pero la sabiduría, ¿dónde se hallará? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Y Pablo responde de manera inmediata: no conoce el hombre su valor, ni se encuentra en la tierra de los vivientes. Una gran revelación en la reflexión que hace Job. El hombre no conoce el valor de la sabiduría. ¿Y por qué no conoce el valor de la sabiduría? Porque no existe en la tierra de los vivientes. Lo que está diciendo ya Job de manera inmediata es: yo quiero conocer la sabiduría. Quiero entender dónde está la verdadera inteligencia. Pero sé que ese es un trabajo imposible, porque no existe ese nivel entre los hombres. Job está pensando en el ingenio humano después de que ya todos sus amigos, porque eso está ocurriendo hacia el final de que todos sus amigos hablaron con él, y Job está diciendo: ok, todo lo que me han dicho parece bueno, parece que tiene lógica, parece que tiene sentido, pero no hay sabiduría. No hay sabiduría en sus palabras. No hay inteligencia. Hermano, esto es algo bien interesante, porque puede haber muchas palabras que se dicen que parecen muy inteligentes, pero en realidad no lo son. Esa es la conclusión de Job. Vienen ustedes con un montón de lógica, con un montón de argumentos, con un montón de razonamientos, y todos parecen que tienen su lugar, tienen su sentido, tienen su respaldo, tienen su teología, pero no tienen sabiduría. ¿Dónde puedo encontrar esa sabiduría? Job entonces medita en que el hombre ha logrado muchos avances a través de su inteligencia. Con su inteligencia el hombre ha logrado conquistar el cielo, conquistar la luna. Ha logrado llegar a grandes profundidades en el mar. Ha logrado hacer grandes cavernas, grandes minas para poder explorar la profundidad de la tierra. El hombre a lo largo de la historia, hermano, le ha dado prácticamente la vuelta a la tierra, primero a través de barcos, después ahora con satélites y con naves espaciales. El hombre ha llegado, hermano, a las montañas más elevadas. En un momento a principios del siglo XX, hermano, era un gran reto llegar a la cima del Everest. Hoy, hermano, la cima del Everest está llena de basura, de tantas personas que ya hoy, con las rutas que se encontraron y con los equipos más modernos, llegan a la punta del Everest, hermano. Cada año están llegando a la punta del Everest cientos de personas y dejan ahí sus casas de campaña, dejan sus sleepings, dejan sus botellas de agua tirada. Hay un gran basurero. Pero lo que quiero yo enfatizar, hermano, es que el hombre, con su inteligencia, ha llegado a conquistar grandes retos. Ha logrado entender en gran manera muchas áreas de la ciencia, de la mente humana inclusive. Ha logrado entender muchas cosas. Pero algo que no ha logrado en todos estos siglos es sabiduría. El hombre es más inteligente en concepto, entendiendo la inteligencia como la capacidad de conocer.
pero sigue igual de necio. Sigue igual de necio como el día en que salió del Edén. El hombre ha hecho muchos descubrimientos, logrado muchos beneficios con su inteligencia, pero el hombre sistemáticamente sigue vacío. Tú puedes encontrar hombres con gran capacidad filosófica queriendo morirse porque no encuentran sentido. Tú vas a encontrar gente con gran capacidad científica o artística y no encontrándole sabor a nada de lo que está ocurriendo a su alrededor. Podemos decir, hermano, que la ciencia nos ha ayudado a describir cómo funcionan las cosas. Nos ha ayudado a definir o a descubrir cómo funciona la vida en esta tierra. Pero no ha servido para responder la razón por la cual vivimos en esta vida. ¿Qué dice la Biblia para responder a esta pregunta? Proverbios 1:7, y nada más menciono este proverbio porque lo vas a encontrar de manera constante en todo el libro de Proverbios. Ahí está la respuesta que Job buscaba. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio, imagínate eso, solo el principio. Aquel que tiene entendimiento en que hay un Dios y puede saber quién es ese Dios creador de todas las cosas, ya encontró la puerta a la sabiduría. Pero la respuesta va a ser todavía más profunda cuando avanzamos en la palabra de Dios. Y el Nuevo Testamento nos va a dar una sazón todavía más abundante acerca de cómo puedo acceder yo a la sabiduría. Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que lo que estaba buscando Job, él no lo sabía, pero la respuesta iba a ser dada de manera contundente cerca de 2000 años después de que él formuló esa pregunta. ¿Por qué el hombre hoy sigue tan insensato, sigue tan necio y sigue tratando de encontrar satisfacción en todos sus descubrimientos? Porque se aleja de Dios, hermanos. Escucha esto. Tristemente, hoy hay muchos jóvenes cristianos que están tratando de encontrar la sabiduría y la satisfacción a sus preguntas afuera de Dios. Jóvenes cristianos que han realmente en su corazón abrazado a Jesús, que cantan, que danzan, que vienen a la iglesia, pero que piensan por alguna razón que no pueden tener toda la satisfacción de lo que necesitan saber en las páginas de la Biblia. Y eso es lo que el mundo está tratando de sembrar. Pero la palabra dice: si tan solo te atrevieras a rasgar, a escudriñar, a penetrar en las páginas de la Biblia, te darías cuenta que ahí está la sabiduría. El hombre está buscando el conocimiento, tratando de llegar a Marte, tratando de llegar a Alfa Centauri. El hombre está tratando de alcanzar la sabiduría y el conocimiento, tratando de llegar a los abismos más profundos de la tierra. Y están haciendo máquinas y están invirtiendo millones de dólares tratando de hacer eso. ¿Y por qué ninguno se atreve de profundizar en la Biblia? ¿Por qué ninguno está tratando de no buscar una nave espacial para llegar a la constelación más lejana? No un submarino potente que llegue a lo más bajo de las aguas. ¿Por qué no sencillamente permitir que su corazón entre a las profundidades de la palabra de Dios y de todo su conocimiento? Ahí va a encontrar que en Cristo Jesús está escondido toda la sabiduría y el conocimiento. Amén. Cristo
es la sabiduría de Dios hecha carne. Cristo es la sabiduría de Dios hecha carne. Hoy, hermano, estamos en una generación saturada de información. Los muchachos van a los tutoriales en YouTube para aprender cualquier cosa. Cualquier cosa, hermano. Ya vas a un tutorial, le pones ahí tutorial para hacer galletas con chispas de chocolate y ahí te va a dar paso por paso cómo hacer una galleta. Ya no necesitas ir a tomar una clase de cocina, ya no necesitas invertir en un libro de cocina. Un tutorial en menos de 30 segundos te va a decir cómo lograrlo. Hoy estamos en una generación, hermano, donde los podcasts, estos medios de audio que nos dan una información específica sobre algún tema, satisfacen nuestra curiosidad, hermano, con un clic, hermano. Hoy, hermano, abundan los gurús en todos los temas. Los gurús para bajar de peso o para subir de peso. Los gurús, hermano, para poder vencer la depresión o para poder vencer la esquizofrenia. Los gurús para ser mejores cristianos. Y todos ellos están ahí, hermano, como en TikTok, tratando de decirte en videos de menos de 1 minuto que ellos son tus gurús de vida. Hoy, hermano, estamos en una generación donde los coaches, los influencers están prometiéndonos recetas instantáneas y nosotros estamos buscando la información en todas estas recetas instantáneas y se nos ha olvidado, hermano, que la fuente de la sabiduría es Jesucristo y que tenemos ese acceso a nuestro alcance a través de las páginas de este bendito libro. Si tan solo dedicáramos un poco de tiempo a darle la vuelta a las páginas, como le damos la vuelta a los videos a nuestras máquinas. También necesitas un dedo, te lo platico. Solo necesitas un dedo, hermano, para darle la vuelta a la página. Es decir, el mismo desgaste de tu yemita de dedo para bajarle ahí al video es lo único que necesitas para darle la vuelta a una página. Y el mismo tiempo que te llevas en ver un video en TikTok es el mismo tiempo que te llevas en leer un capítulo o medio capítulo de este libro. No hay nada de difícil. La gran diferencia es que este libro te va a llenar de sabiduría profunda y espiritual. Cuando no sepas qué camino tomar, no vayas a Google. Doblemos nuestras rodillas y no busques datos o metadatos. Busca a Cristo que está, hermano, al alcance de una oración diciendo: Señor, no lo sé, pero tú sí lo sabes. Ayúdame. Segunda pregunta. Pudiéramos profundizar mucho más, hermano, en cada una, pero si no, no vamos a acabar. Segunda pregunta. La primera pregunta es: ¿dónde encuentro respuestas verdaderas? ¿Dónde encuentro las respuestas a mi vida? Cristo es la respuesta, hermano. Pero después Job hace otra segunda pregunta. Job capítulo 9, en el versículo 29, dice Job: si soy impío, ¿para qué pues esforzarme en vano? Y mira, es interesante que él mismo se da una respuesta inmediata. Versículo 30 dice: si me lavare con nieve y limpiara mis manos con lejía, aún así me hundiría en la fosa y mis propios vestidos me aborrecerían. Mira su pregunta: soy impío. Ya me estoy dando cuenta que Job sí tenía algo de sabiduría, hermano. Porque él no estaba en la necedad de decir: yo creo que soy malo, pero no tan malo. Yo creo que sí me he equivocado, pero no tanto como para que me vaya al infierno. Job, hermano, tenía muy claro algo: soy impío, soy pecador, he cometido pecado. Las llagas que tengo por fuera no es diferente a las que llevo por dentro. Soy impío.
¿para qué entonces me esfuerzo? Y él mismo dice, aunque me lave con nieve, aunque me limpie con lejía, aún así no voy a quedar lo suficientemente limpio. Aún cuando me lave todo lo que pueda con mis buenas obras, con mi gran conocimiento, con mi gran teología, sigo sucio al punto que mis vestidos tendrían que seguir aborreciéndome. Job por lo menos llega a un punto en que dice, por más que parezca bueno, no soy bueno. Y entonces llega una pregunta muy obvia. Bueno, y si no soy lo suficientemente bueno, entonces ¿cómo voy a ser? Si no soy lo suficientemente capaz, ¿cómo puedo tener valor? Si yo soy impío, ¿cómo puedo yo ayudarme a mí mismo? Y más adelante el versículo 32 va a decir algo interesante. Porque Él, está hablando de Dios, porque Él no es hombre como yo, para que le responda, para que juntos vengamos a juicio. No hay árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre ambos. Se presenta delante de Dios y dice, yo soy un impío, tengo mis vestidos, tengo mi ser plagado de pecado. Y cuando vengo delante de Dios me doy cuenta de cuán grande, de cuán bueno, de cuán santo es Él. Y entonces cuando yo me comparo con Dios, digo, no hay árbitro entre Dios y yo. No hay quien me defienda. ¿Cómo puedo entonces yo acercarme a Dios siendo tan malvado? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Hermano, yo he escuchado muchas veces personas que cuando les he predicado el evangelio me dicen, es que yo no soy bueno. ¿Cómo Dios me va a aceptar si yo no soy bueno? Es que Dios no tiene por qué aceptarme porque yo soy muy malo. No merezco a Dios, ni Dios me merece a mí. ¿Y qué crees? Tienen razón. Y esa es la misma pregunta que Job se hizo. Hay un gran abismo entre Dios y yo. Él es muy grande, Él es eterno, Él es sublime. Y yo soy pequeño, soy bajo, soy un impío. Ojalá todos caminaran con ese entendimiento porque es el primer paso. Tristemente hoy hay una generación como que dice, pero si no soy tan malo, pero si sí hago cosas buenas, pero si sí ayudo al prójimo. Pero Job dice, no, yo tengo una gran pregunta, ¿cómo me puedo acercar a Dios? ¿Quién puede ponerse en medio? ¿Quién es el árbitro que pueda ponerse y pararse entre Dios y yo? Yo no puedo discutir con el Creador. Yo no estoy al nivel del Creador. No hay árbitro entre nosotros. Para este momento, hermano, Job ya se está condenando. Ya está en un estado de condenación. Él dice, como no hay árbitro, no tengo esperanza. Ya entendí. Todo esto que me está pasando es porque yo soy muy malo, porque yo soy muy pecador, por lo tanto sí lo merezco. Y Dios es tan grande, tan santo y tan bueno que no tiene por qué voltear a verme. No tiene por qué considerarme. Así que mejor acepto mi condición baja, pecaminosa, ruin y sigo caminando en esta desgracia. Muchos han llegado a esa conclusión. Soy tan malo, soy tan pecador, soy tan innecesario, soy tan inepto en esta vida que mejor me dejo llevar por los vicios. Mejor me entrego a la bajeza. Mejor me entrego a la desgracia. No hay esperanza para mí. Pero sí hay una respuesta para esa pregunta. Y esa respuesta, igual que todas, llegó 2000 años más tarde. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sí hay un árbitro. Aunque vas a ver, dame unos minutos, hermano, y vas a ver que Dios
le permitió entender algo de esto a Job, pero en este momento que le está preguntando, Job no lo entiende, Job no lo ve. Esa pregunta que Job se hace, muchos se le siguen haciendo. Soy malo, no merezco a Dios, no hay esperanza para mí, mejor sigo en mi vida de pecado, de maldad, porque no hay nada que me pueda justificar delante de Dios. Pero viene Dios y dice, no, si hay un árbitro, y es Dios mismo que se hizo carne, que tomó un cuerpo, donde hubo sangre en ese cuerpo, y ahora ese cuerpo, Dios encarnado, es el medio, el intermedio, el árbitro, para que tú, con todas tus impiedades, con todas tus maldades, con todas tus injusticias, puedas tener un puente para poder llegar a Dios. Cuando tú pecas, te sientes miserable y la vergüenza hace que bajes la mirada, que no quieras levantar tu mirada al cielo porque sientes que Dios te está mirando y no te equivocas y no quieres levantar la mirada. Y a lo mejor tu mente te justifica y tu corazón te justifica y viene el diablo y te dice, sí, eres un miserable, húndete más, aléjate más, no te congregues nunca más, no escuches más acerca de que puedes tú tener esperanza. Todos en la iglesia pueden, pero tú no. Cuando eso ocurre, recuerda las palabras, sí hay una respuesta, sí hay un mediador, sí hay un árbitro. La ira de Dios ciertamente se levanta contra todos los hombres, pero hay un mediador que pagó el precio para calmar la ira de Dios, para todo aquel que dice, aunque me limpie, no quedo completamente blanco. Aunque haga todas las obras, no quedo completamente justificado. Cuando venga ese momento, ven delante de Jesús y di, te necesito. Y cuando Jesús se pone entre tú y el Padre y tú crees que Él es el que partió el velo en dos, el que subió a la cruz y extendió sus brazos como un puente para por un lado tomarte a ti y por el otro lado tomar la mano o el trono de Dios para poder, como dice la palabra, unirte a Dios, reconciliarte con Dios. Si tú crees eso con todo tu corazón, hermano, tienes la respuesta. Cuando tú tienes dudas y piensas que Dios no escucha tu oración porque el día de ayer acabas de hacer algo grave, algo difícil en tu alma, en tu mente, nadie se dio cuenta quizá, pero tú sabes que Dios sí. Hablaste mal, respondiste mal, fuiste grosero, fuiste inepto, fuiste rebelde, fuiste injusto, tuviste malos pensamientos, lastimaste a alguien y entonces piensas que tú no deberías orar. Recuerda, tienes un mediador. Cuando tú oras, no vienes en tu propio nombre, no vienes diciéndole, Señor Dios Todopoderoso, perdóname por lo que yo soy y por lo que yo hago. No, no, no. Tú dices en el nombre de Jesús. Y cuando viene ese acusador que acusó a Job y del cual Pablo dice en Romanos capítulo 8 que también viene a acusar a los santos hijos de Dios, ese acusador que dice Pablo en Romanos, a decirte que no hay fuerza, que no hay vida, que no hay esperanza, que no lo mereces. Ese acusador que dice Pablo, como dice el texto en Romanos 8, salud. ¿Cómo dice Romanos 8? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni espada, ni enfermedad, ni ninguna otra cosa creada. ¿Quién te acusa? Dice Pablo. Él ya te perdonó. ¿Quién te condena? Y responde Pablo, Él ya te justificó. Cuando venga el acusador, Jehová lo reprenda y te susurre al oído que no eres digno. Recuerda, Cristo ya pagó y te abrió el acceso al Padre para que puedas venir a Él y pidas auxilio. Job estaba lleno de cicatrices de su pecado, de su maldad, o figuraban toda esa impiedad. Hubo otro que también se llenó de cicatrices. Hubo otro que también se llenó de llagas. Las llagas de Job
fueron llagas que realmente nos hablaban de que tenía que aprender y entender que necesitaba a Dios. Pero las llagas de Jesús fueron las llagas provocadas por el pecado y la maldad y la injusticia de cada uno de nosotros. Si tú te pones a pensar tan solo, déjame romantizar un poquito esto. A muchos no les gusta que se romanticen algunas cosas, pero déjame solo un minuto romantizar esta idea. Si tú te pones a imagina a cuántas personas Jesús ha salvado a lo largo de toda la historia. Porque recuerda que Jesús no nada más salvó a personas después de la cruz, también salvó a personas antes de la cruz. Desde Noé ya estaba salvando, desde Abel, hermano, ya estaba salvando el Señor, porque Abel murió creyendo la promesa que se le prometió a Adán. Noé murió, hermano, creyendo la promesa de que vendría un Dios que lo iba a justificar. Bueno, todos los salvos del Antiguo Testamento, y si tú piensas en todos los salvos del Nuevo Testamento a través de 2000 años ya de historia de la iglesia, imagina que cada una de esas personas es una llaga en el cuerpo de Jesús. Siguiente pregunta, Job 14. Job 14, versículo 14. Dice el 14, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi batallar esperaré hasta que llegue mi relevo. Eso dice el versículo 14. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Y sabes cuál es la respuesta de Job? Todo lo que yo vivo en esta vida, todo lo que yo sufro en esta vida, solamente es el paso mientras llega mi relevo. Es decir, alguien viene atrás de mí que va a ocupar mi lugar y yo voy a morir y voy a ser olvidado. Así que la única razón por la que estoy aquí es calentarle el lugar al que va a tomar mi lugar para que pueda vivir su propio sufrimiento. Porque ¿acaso el que muere volverá a vivir? ¿Tendrá sentido? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa después de la muerte? Esta es la gran pregunta existencial, ¿verdad? ¿Todo se acaba en la tumba y ya? ¿Hay algo más cuando nosotros seamos puestos en un ataúd o en una urna y nos depositen ahí en un panteón y después de que nos lloren un ratito, cada quien se vaya a su casa a seguir comiendo y bebiendo y nuestros restos queden ahí en el olvido? Somos tan solo una cadena, de ADN hecho carne, para que un día terminemos hecho polvo y venga el que está atrás, tome nuestro lugar, como dice también un pasaje en la Biblia, coma de nuestra alacena, duerma en nuestra cama, disfrute de nuestra casa. Solo es esa la razón de la vida, hacer dinero para terminar después olvidados. Hacer dinero gastando nuestra salud para que cuando lleguemos a viejos gastemos nuestro dinero que ganamos para ver si recuperamos algo de salud. La pregunta de Job, hermano, es un eco constante que ha llenado la mente de las personas, y esta es una pregunta que todos nos hacemos, pero nadie se atreve a decirla en voz alta. En cada cementerio, en cada cama de hospital con una enfermedad terminal, cada vez que nos despedimos de un ser querido con lágrimas en nuestro corazón, nos preguntamos, ¿este es el fin? ¿O es tan solo una página de una historia? ¿Este es punto final o es punto y aparte? La gran incógnita del punto, ¿verdad? Yo espero que la gran mayoría de aquí tengan la respuesta, porque para ti esta debería ser una respuesta facilita. Pero por si no, o por si hay alguien aquí que no sabe qué va a pasar cuando llegue el día del punto. Cuando llegue el día del punto en tu vida, ¿será punto final o será punto y aparte? Vamos al reposo de tu Señor. La respuesta que dio
el Señor, 2000 años después, capítulo 11, versículo 25. Dos hermanas, dos mujeres enterrando a un hermano y preguntándose qué pasa después de la muerte, llorando por la pregunta ¿qué pasa después de la muerte? Y el Señor Jesús, con un corazón compasivo, un corazón lleno de amor, responde esa pregunta a estas dos hermanas diciéndole, Juan capítulo 11 versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Un aplauso al Señor de la vida. Job no tenía un perfecto entendimiento, aunque después se le fue aclarando. Dame oportunidad porque se le aclara algo a Job más adelante, pero la respuesta está, hermano. Cristo no respondió, hermano, con un tratado filosófico. Cristo no respondió con una retórica ideológica tratando de justificar o de explicar cómo es el hombre. No, hermano. Él fue claro y contundente. Esto vamos a ser directos. Yo soy la vida. Dejémonos de cuento. Yo soy la vida. Y ahí están todos los que siguen filosofando acerca de la muerte y de la vida y siguen dándole vueltas y siguen dándole vueltas y siguen dándole vueltas. ¿Y sabes qué pasa cuando llega el día de su muerte de esos grandes filósofos, ideólogos, pensadores? Todo lo que disertaron acerca de esto al final llegan a la misma pregunta: ¿qué va a pasar ahora? Hermano, el día que un cristiano muere, en ese mismo instante ve el rostro de su Señor. Si tú alguna vez escuchaste que hay un lugar intermedio, que hay un purgatorio, eso es cuento chino. Eso es filosofía barata religiosa. Si tú alguna vez escuchaste, no, que vamos a quedarnos dormidos y no vamos a saber, hermano, el término dormir es un eufemismo. Es una manera para suavizar una palabra más fuerte. Cuando Pablo dice, el que está en Cristo duerme, es una palabra para suavizar el hecho de que nos vamos a morir. Pero no debes tomarlo literal, hermano. Eso es un error. La doctrina completa de la Biblia nos deja ver que cuando un cristiano muere, no es que se quede dormido así como que en su cama y no sabe nada y no se entera de nada y no pasa nada. No. La palabra nos deja ver que cuando nosotros morimos, vamos a la gloria de Dios, a estar con Jesús. Hermano, cuando murió el ladrón de la cruz, Jesús no le dijo, ten confianza, te vas a quedar dormidito. Y ahí, allá como unos cuantos miles de años, cuando sea la trompeta final y sea el juicio del gran trono blanco, ahí te vas a despertar y vas a decir, ay, ¿qué pasó? La última vez que me acuerdo estaba colgado en una cruz. No. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás, hoy vivirás. Hoy me verás. Así que, hermano, cuando el cristiano muere no va ahí a no saber nada de la vida nunca más. No. Vamos a ver el rostro de Jesús cara a cara, estar con el Señor de una vez y para siempre. Así que, hermano, la próxima vez que tú veas un féretro, no tiembles. Cada vez que tú veas un féretro y tú digas, ¿qué pasa después de la muerte? No tiembles. Porque si tú has creído en Cristo Jesús, aunque estés muerto, seguirás viviendo. Para el creyente, el cementerio no es la terminal, no es la estación final del tren, hermano. Es tan solo una sala de espera, porque el cuerpo a la final trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero y las tumbas se abrirán y los santos de muchos que murieron en el Señor se levantarán para la gloria del Cordero. Así que estaremos viendo al Señor cara a cara en nuestro espíritu mientras llegue el sonido de la trompeta final. Entonces nuestro cuerpo se unirá una vez más, se regenerará una vez más, y en cuerpo y en alma
estaremos con el Señor para siempre. Siguiente pregunta. Job 16, versículo 1. Respondió Job: he oído muchas cosas como estas. Consoladores molestos son ustedes. ¿No hay fin a las palabras vacías? ¿O qué te provocará? ¿O qué te provoca para que así responda? Yo también hablaría como ustedes si yo estuviera en su lugar. Podría recopilar palabras contra ustedes y mover ante ustedes la cabeza. Llega un momento en que Job está escuchando a sus amigos y dice: consoladores molestos son ustedes. Ustedes quieren venir a consolar, pero lo único que hacen es abrumarme. Lo único que hacen es acusarme. Su consuelo no es suficiente. Y tenía razón, porque el gran consolador es el Espíritu Santo. Nadie te va a consolar como lo sabe hacer el Espíritu Santo. Así que aunque te llenes de muchas personas a tu alrededor en un momento difícil y de angustia, y que te puedan decir échele ganas, no, a veces es molesto que uno le digan: ay, hermano, échele ganas. A veces uno le cae gordo, hermano, porque uno dice: ay, es bien fácil que digan échenle ganas. Si supieran que no sé cómo echarle ganas, si supieran cómo me siento, que no sé en dónde empezar. Y no es que esté mal querer ser consoladores. El asunto, hermano, es que a veces somos consoladores molestos, porque el único que entiende el corazón es el que lo creó. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando realmente es tan profunda esas palabras? Son tan profundas esos sentimientos que nos hacen preguntar: ¿quién me entiende? ¿Quién me defiende cuando todo el mundo me está juzgando? Cuando siento que, porque hermano, todos somos presa de juicio. Ay, hermano, si algo somos bien buenos es para juzgar. No conocemos a las personas, pero ya estamos juzgando. Sin embargo, Job, sintiendo que no hay quien lo entiende, sintiendo que no hay quien lo defienda ante aquellos que están solamente juzgando y acusando, llega una respuesta en el capítulo 16, versículo 19. Aún ahora mi testigo está en el cielo y mi defensor está en las alturas. Mis amigos son mis escarnecedores. Mis ojos lloran a Dios. Mas aún ahora mi testigo está en el cielo y mi defensor en las alturas. Job está rodeado de la incomprensión, está rodeado de acusaciones vacías. Algunos lo tratan con juicio, condenándolo porque está en pecado. Otros los tratan con ironía y sarcasmo. ¿Has sentido alguna vez que así la gente te trata como: ay, por favor, no es la primera que ha tenido un parto para que estés allí? Pero el asunto es que no es que sea la primera o el último. Siento preocupación, siento angustia, siento tristeza, siento soledad, siento inseguridad. Y Job entonces voltea sus ojos al cielo y dice: tú eres mi testigo, tú eres mi defensor, tú eres quien entiende mis gemidos profundos. Tú eres el que entiende mis inseguridades, y quizás tan mal, quizás no debería tener esto, pero está pasando. Necesito crecer en esperanza, y el único que puede darte esperanza es el Espíritu Santo. 2000 años después, la palabra le responde a Job y nos responde a todos nosotros. Hebreos 9:24 dice: Cristo no entró en un santuario hecho de manos, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es nuestro testigo. Él es el que está por nosotros.
Él es el que entiende nuestras cicatrices porque Él también se llenó de cicatrices. Él es el que entiende la acusación incluso de nuestro propio corazón porque Él también fue acusado. Pero así como Él fue justificado por el Padre, ahora Él se convierte en nuestro perfecto abogado. Dice Juan 2:1, abogado tenemos ante del Padre. Así que cuando sientas que nadie te comprende, que tus palabras no las entienden, son distorsionadas, tus lágrimas son ignoradas y te dicen, ya no estés de chillón, levanta tus ojos al cielo. Ahí está tu abogado, ahí está tu mayor testigo. Ora a Él, clama a Él. Él te hará fuerte en medio de las acusaciones de todos los que te rodean. Pero avanzamos al Salmo 19, a Job 19. Job 19. Y Job 19 va a tener otra pregunta en el versículo 21. 21 y 22. Tengan piedad de mí ustedes, mis amigos, porque la mano de Dios me ha herido. ¿Por qué me persiguen como Dios lo hace? Y no dejan ya de saciarse de mi carne. Ya llegó a un entendimiento Job, ha avanzado y ha llegado a un entendimiento. Miren, yo ya entendí algo, ya estoy entendiendo algo, no del todo, pero ya estoy entendiendo algo. Esto es porque Dios quiere. Estoy bajo el juicio de Dios. La razón no la sé, las razones no las entiendo, pero sí sé que es porque Dios quiere. Está clamando a la soberanía de Dios y está diciendo, Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, aunque me duela. La mano de Dios me ha herido, es lo único que entiendo. Y tengo que aceptar que el Señor está permitiendo esto. ¿Por qué ahora me juzgan? ¿Por qué ahora me acusan? Cuando estoy entendiendo que esta es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, solo Él puede darme la respuesta. Cuando ya todo parecía perdido, cuando sus amigos se cansaron de devorarlo, se cansaron de hacerlo carnitas. Yo he escuchado muchas veces, hermano, y estoy seguro que así es, que en la mayoría de las casas y de las familias que aquí se reúnen, por lo menos una vez a la semana comen tacos de pastor. Lo que no saben que de vez en cuando los pastores también comemos tacos de barbacoa. Y aunque no debería ocurrir eso de que estemos devorándonos los unos a los otros, como dice Pablo a los romanos, eso ocurre. Cuando sientas que te están devorando, que te están juzgando, que te están criticando, que te están limitando, que te están deteniendo, que no te dejan avanzar, que a todo lo que tú dices hay una negativa, avanza hasta el entendimiento. Uno, de que Dios tiene un propósito por el cual permite que todas las circunstancias a tu alrededor ocurran. Hay una razón por la cual Dios te quitó a tu padre. Hay una razón por la cual perdiste a tu marido. Hay una razón por la cual tus hijos no te entienden. Hay una razón por la cual tienes conflictos maritales. No estoy diciendo que no trabajes en ellos, solo estoy diciendo que todo está bajo la observación perfecta de Dios. Pero ahora avanza. Cuando Job ya entendió un poquito, ok, Dios es soberano, Dios hace las cosas como Él quiere. Estoy aquí bajo un plan de Dios que no entiendo y a veces no me gusta. Y lo más doloroso es que hay alrededor un montón de personas, o por lo menos 3 en el caso de Job, 4 si agregamos al último, a Eliú, que no están entendiendo nada y solamente se deleitan en que soy, como lo hago, que si soy enojón, que si no soy enojón, que si soy depresivo, que si soy muy alegre, que si me levanto, que si no me levanto, que si hablo, que si me quedo callado, porque así estaban los amigos de Job.
para todo lo que Job justificaba, para todo lo que Job explicaba, para todo lo que Job argumentaba, ahí venían los amigos. No, no, no. Pero no, no, no. Pero no, no, no. Cuando todo a tu alrededor parece una negativa, uno entiende, Dios tiene un plan para tu vida. Pero la segunda cosa que quiero decirte hoy es maravillosa. Porque en el capítulo 19, Job avanzó en la fe. 25. 23 primero. Oh, si mis palabras se escribieran, si se grabaran en un libro. Qué satisfacción debió haber tenido Job después, o pudiera tener hoy, allá en los cielos, viendo todo, sabiendo que sus palabras sí se esculpieron en un libro, ¿verdad? Pero dice el versículo 24, si con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre, estas son las palabras que quiero que más se recuerden. Eso lo agrego yo, eso lo estoy agregando yo. Job está diciendo, miren todo lo que he dicho, de todo lo que he dicho, quisiera que mis palabras que se esculpieran en piedra fueran estas. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y mis ojos lo verán y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. Sí, como dicen, lo perseguiremos. ¿Y qué pretexto hallaremos contra él? Teman la espada ustedes mismos, porque el furor trae castigo de la espada, para que sepan que hay juicio. ¿Cuáles son las palabras que está diciendo Job? Yo sé que mi Redentor vive. Hermano, avanzó la fe de Job. Te das cuenta que entonces sí había un propósito en todo lo que le pasó a Job. Ahora Job, hermano, no se le han quitado las llagas, no han regresado sus hijos. De ninguna manera su esposa dice que haya cambiado su discurso acusador. Sus amigos siguen allí insistiendo de manera negativa. Pero él ha crecido en fe. Él ha avanzado un poquito en sabiduría. Él ha avanzado un poquito en entendimiento. Y ha llegado al punto que dice, yo sé que mi Redentor vive. No sabía el nombre todavía de su Redentor, pero sabía que estaba vivo. No sabía cómo lo iba a redimir, pero sabía que estaba vivo. Y entonces dice, yo sé que mi Redentor vive. Y ahora ya cambió, porque antes dice, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después de la tumba? ¿Habrá algo después de que uno ha sido entregado al polvo? Ahora ya avanzó. Ahora el Espíritu Santo le ha sembrado nuevo entendimiento, y ahora dice, sí, ya sé qué hay después de la muerte, porque mi Redentor es poderoso para levantarme de entre los muertos. Ahora tengo una esperanza, ahora tengo una nueva esperanza. Hebreos 7:25 nos clarifica la respuesta que Job ya había logrado discernir por el Espíritu Santo. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para interceder a favor de ellos. Este es el Redentor que Job anticipó. Cristo es el Redentor que Job vio. Aquel que se levantó de la tumba, aquel que se levantó de entre el polvo de la tumba en Jerusalén, es el mismo, hermano, que nos levantará a nosotros de entre el polvo en el día de su venida. La resurrección gloriosa de Jesucristo es la esperanza de los redimidos en medio de toda la confusión, en medio de toda la acusación, en medio de toda la negativa que hay a nuestro alrededor. El triunfo de la cruz, hermano, el triunfo de la tumba vacía, hermano, es lo que debe de reinar dentro de nuestros corazones con un poder eterno. Así que, hermano, cuando tu conciencia te acuse, cuando el pecado te acuse, cuando los que están a tu alrededor te acusen y sean negativos,
ante lo que está pasando tu vida. Por favor, recuerda, no te dejes intimidar. Recuerda, ya hay alguien, ya hay uno que enfrentó la guerra, la batalla más grande y triunfó. Y si Él triunfó, tienes asegurado que tú también vas a triunfar. Cristo es tu seguridad, Cristo es tu perdón y Cristo es tu salvación. Aunque sientas que tu vida se marchita, el Señor te va a levantar. ¿Por qué no nos levantamos con fe, con esperanza? Y en medio de todas esas preguntas que han golpeado nuestra vida, poder decir, pero en medio de todo, número uno, yo sé que Dios tiene un plan. Y dos, yo sé que mi Redentor vive. Y Él guardará mi depósito y me levantará en medio del polvo. Así que si mi Redentor vive y yo he creído en Él, entonces yo tengo vida. Y por eso hoy podemos celebrar esta vida a través de este santo memorial de su redención. Pongámonos de pie.